Amigos, todos reciban nuestro cordial saludo. Actualidad informativa se honra en presentar un ambiente, podemos decir, cultural en la mejor acepción del vocablo en esta noche bohemia. Estamos transitando unos días de nuestra gesta libertaria en 200 años que ha celebrado Santa Cruz, y eso es lo que me ha motivado a cursarle invitación a nuestro literato, cuentista, poeta, escritor, un baluarte de nuestra cultura cruceña, Amílcar Jaldín. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, querido Reinaldo, muchas gracias. Bueno, quiero primero que nada saber cuál fue la motivación para que usted pueda encontrarse involucrado en el mundo de la cultura, pensando en que iba a dedicarle, no sé, algunas prosas a los amigos, a las enamoradas, a las compañeras. Bien, si vamos a hacer historia, habría que remontarse a la época del colegio. Mi experiencia con la materia, más linda de la vida. La más linda de la vida, imagínense qué belleza, los padres preocupó por uno, y lo único que uno tiene que hacer es ir y estudiar. Y a veces no quiere estudiar y reniega porque hay tarea. Bueno, de esos años es que me queda el recuerdo de acercarme a la literatura, de haber tenido un buen profesor de literatura, y tengo que decirlo, el profesor Sigfrido Villarruel, que inculcó en nosotros, porque además de yo, de este servidor, hay otros compañeros de colegio también, desde otras promociones de la mía, que tienen afición e inclinación por la literatura. De esos primeros años, bajo la orientación del profesor Sigfrido Villarruel, fue una aproximación sobre todo a la poesía, básicamente a la poesía, a la parte, llamémosla, técnica de la poesía de esos años, la poesía en verso, la poesía en rima, la poesía con consonante, y luego después ya nos fuimos apartando porque la poesía evolucionó a la poesía que conocemos actualmente, que no necesariamente tiene rima o tiene o hay una métrica exacta perfecta, sino es un verso libre pero que tiene música. Entonces, recapitulando, nos volvemos a los años 70, yo salí bachiller en el 73, años antes del 73 ya ejercitaba a escribir, y el profesor Sigfrido nos impulsaba, nos incentivaba, vigilaba qué hacíamos, nos corregía, y ahí fuimos. Entonces, cuando salí del colegio, sentía mucho apego a la literatura, pero además me gustaba hacer teatro. Entonces, más bien me gustaba ver teatro porque recién empecé a hacerlo el último año de colegio, el 73, y después cuando salí del colegio ya me aproximé a la Asociación Cruceña de Actores, ACRA, al Teatro Experimental Universitario, estuve con Enrique Alfonso, con el doctor Alfonso Parada Caro, y con ello hice mis primeros pasos en un escenario. Me quedó y me aproximé cada vez más a las artes en general, a la cultura en general. Era un visitador asiduo a la Casa de la Cultura, que también para esos años arrancaba y ya habían exposiciones de muchas artes plásticas. Había un grupo que permanentemente asistíamos, gente que nos gustaba escribir, que ya nos mostrábamos entre nosotros lo que estábamos haciendo. Alguna vez llegué a publicar, pero era en las revistas de la época, en los periódicos, digamos. Hasta ahí iban las ambiciones, pero todavía no había en mi mente producir propiamente libros, digamos, ¿no? Sí me gustaba escribir, sí me gustaba leer, charlar con la otra gente que también eran jóvenes como yo y estaban en lo mismo, o sea, estaban escribiendo. De esos años tengo muy, muy gratos recuerdos. De esos años, primero empecé con la literatura, decía yo, con la poesía, y después hice teatro, pero decanté en la escritura a los cuentos. Empecé a escribir incentivado por los concursos de la época, habían concursos convocados principalmente por la Alianza Francesa, la Universidad Autónoma de Región de Morelos, y participé porque tenía la sensación de que podía escribir también cuentos. Y me fue bien, tuve menciones especiales, saqué un par de veces un primer premio, un segundo premio, entonces dije, carácter, sí, voy a seguir escribiendo, pero, y eso debo decirlo, debo confesar con la mano en el pecho que soy un escritor lento, muy lento para escribir, pero bueno, estoy en eso, produciendo, no me detengo. Hubo un tiempo en que dejé de escribir, la vida me llevó por otro sendero, tenía que trabajar, tenía que hacer otras cosas, y si bien dejé de escribir, nunca dejé de tomar apuntes, tener ideas para después en el futuro poder desarrollarlas. Y muchas de las cosas que ahora escribo de repente son
apuntes que tuve allá en la década de los 80, digamos, ¿no? Pero ya los remozo con otra manera de expresarlo. Así se fueron dando las cosas, fui publicando en revistas también, mis cuentos, hasta que en la década del 80 llega acá a Santa Cruz el maestro, un gran escritor, don Jorge Suárez, que con el apoyo de la Casa de la Cultura dicta un taller para gente interesada en escribir. Fue la primera experiencia, digamos, didáctica, de contacto, de aprendizaje con alguien que ya tenía una fama, que tenía una carrera ya como escritor, un escritor reconocido a nivel nacional e internacional, que nos permitió organizar lo que hacíamos, enfocar las cosas de otra manera, apartarnos de repente del tema sencillón, facilón, para encarar los temas más complejos. Eso fue lo que aprendimos a desarrollar un oído para escribir, en este caso cuento, era prosa, pero llegamos a producir una antología que se llamó Taller del Cuento Nuevo, allá en el año 1986. Y si uno revisa quiénes figuran, por ahí tengo una muestra de Taller del Cuento Nuevo, si uno revisa los nombres que aparecen en esa época, van a reconocer muchísimo, porque hay gente que siguió persistiendo y escribiendo y ya tiene un reconocimiento internacional. Miren ustedes, de esa época están como componentes de este Taller del Cuento Nuevo, don Overo Carvalho, muy conocido, Beatriz Curamoto, ya fallecida, Germán Araúz, que recientemente ha producido sus libros de cuentos, Elías Serrano, muy reconocido a nivel teatro y a nivel literatura, Óscar Barberí, Viviana Limpia, Vicky León, Pedro Gutiérrez, Blanca Elena Paz, Gabriela Ichazo, Freddy Extremadoiro, y así hay otras personalidades más que han seguido escribiendo. Entonces, en esos años se sentaron las bases de la gente que iba a producir, y es esta gente, digamos.